yo sí quiero animarte a que te pongas al corriente con esta serie, porque esta sí que va enlazada una con otra. Hay ocasiones que hablamos series que puedes tomar un capítulo sin necesariamente haber escuchado el otro, pero esta serie nos habla de los 5 propósitos que encontramos en Dios cuando entendemos que Dios nos formó con el único propósito de amarnos. Entonces, no escuchar todos los capítulos es como querer andar en un carro con 3 llantas. No se puede, ¿verdad? Necesitas esa cuarta llanta y no vas a avanzar hasta que no arregles esa llanta, ¿verdad? Entonces, yo te animo, tenemos la plataforma de la Familia Amistad, la app de la Familia Amistad, que la puedes descargar, no tiene ningún costo. Tenemos todas las conferencias, tenemos todos los tiempos con Dios, los de la oración de las mañanas, está ahí. Y tenemos otra información que también te va a servir mucho para estar conectado a la Familia Amistad. Así que yo te animo, ponte al corriente. Tienes la posibilidad de en la aplicación ponerlo, guardar tu celular, andar con un audífono y estar escuchando, para que puedas estar al tanto de todo lo que hemos hablado a lo largo de esta serie. Y iniciamos el primer domingo descubriendo o tratando de entender la pregunta: ¿para qué Dios me puso en este mundo? Y entendemos que ahora que Dios nos puso con la finalidad de amarnos, qué impresión que Dios sí quiere usar tu vida. Dios anhela usar tu vida y Él está transformando tu vida, y a esa medida que te va transformando también te va usando. Pero antes que Dios estar interesado en usarte, Él está más interesado en amarte. Y a veces pensamos que el amor de Dios es proporcional a la medida en la que somos usados, pero Dios nos amó antes de que fuéramos creados. Dios nos amó antes de que fuéramos perdonados, y antes de que fuéramos reconciliados con Él a través de Jesús. Dios ya nos amaba, y ese es el primer propósito por el cual Dios nos formó. Él nos formó para amarnos. Hay un verso que me encanta que dice que su mayor placer es amar. Y como una reacción a esa acción del amor de Dios, se despiertan en nosotros 5 propósitos para la tierra. No estamos hablando de un oficio, no estamos hablando de una carrera, no estamos hablando de una meta en así como que exactamente esto y esto y esto vas a hacer con tu vida, sino estamos hablando de 5 propósitos que son tu motor de vida, que son tus principios de vida, que rigen todo lo que tú haces en el rol que te desempeñes, si es como joven, como soltero, como casado, como padre. En el rol en el que tú te desempeñes, como empleado, como empresario, estos 5 propósitos guían tu vida, impulsan tu vida en una manera de vivir. Y la primera reacción y el primer propósito que se despierta en nosotros cuando descubrimos el amor de Dios y experimentamos el amor de Dios, es que nace en nosotros un deseo de agradar a Dios, de complacer a Dios, y dejamos de vivir para nuestro propio beneficio, para nuestra propia voluntad, e incluso dejamos de vivir para agradar a otras personas, y tenemos un alto compromiso y un alto deseo de agradar a Dios. Después de eso viene un deseo de pertenecer a la familia de Dios. Entiendo que no fui creado para correr esta carrera solo, sino que Dios me creó para correr en esta vida rodeado de una familia de fe. De hecho, cuando Jesús nos encontramos con la salvación de Jesús en nuestra vida, el término que Él usa es que somos adoptados. Y lo único con lo que la adopción se correlaciona es con la familia. Vuelves parte de la familia, y Dios nos adopta a través del sacrificio de Jesús. Y hablamos de la importancia de pertenecer a la familia de la fe. Un tercer propósito que empieza a surgir en nosotros cuando empezamos a descubrir el amor de Dios, y sobre todo empezamos a conocer el carácter de Jesús, es que viene un deseo de ahora querer ser más como Jesús. Entre más lo descubrimos en la palabra. Y hemos dicho muchas veces que la palabra es un manual de vida, y ciertamente funciona como un manual de vida, pero la finalidad de la palabra es que pueda revelarte el corazón y el carácter de Dios, y que cuando tú tomas esa identidad como hijo, empieza un hijo de tigre pintito, ¿verdad? Es que tú empiezas a adoptar
los principios de Dios para tu vida y tomas el carácter de Cristo para ti. Por eso eran los cristianos en el principio nombrados cristianos, porque eran iguales, eran semejantes en su forma de hablar, de actuar y de vivir a Jesús. Y lo mismo pasa cuando tú y yo nos exponemos a la palabra, nos exponemos al carácter de Cristo. Nuestras actitudes, nuestros principios, nuestros valores, nuestra forma de vivir empieza a ser altamente influenciada por el carácter de Jesús y se empieza a desarrollar en nosotros el carácter de Jesús. Ahora, el carácter no es una pastilla que te tomas y de repente ya tiene los frutos. El carácter es algo que se forja dentro de nosotros. No nacemos con carácter y el carácter no es un acto de magia. El carácter es un proceso de desarrollo. Y Dios usa diferentes circunstancias para desarrollar ese carácter. Esto lo estuvimos hablando el domingo anterior, puedes escuchar la conferencia. Y el día de hoy vamos a hablar de creados para servir a Dios. Creados para servir a Dios. Leíamos una frase de un doctor que decía: los 2 días más importantes de tu vida son el día que naces y el día que descubres para qué has nacido. Familia, nosotros fuimos creados para servir a Dios. Nuestra vida no puede tener mayor privilegio y mayor propósito que servir a Dios, y servir a Dios a través de servir a las personas. Esta debe ser una de las características más evidentes en la vida de un Cristo creyente, que es una persona altamente servicial. Un Cristo creyente no puede ver una necesidad y quedarse apático ante esa necesidad, porque ese no era el carácter de Cristo. Que Jesús iba caminando con un destino, pero cuando se encontraba con los enfermos y clamaban por sanidad, no importaba cuán apurado estuviera Jesús, Él se dedicaba a atender la necesidad de las personas. No importaba cuántos días estaba esperando Lázaro en una tumba para ser sanado y después para ser resucitado, Él se dio el tiempo para atender también la necesidad de otra persona. Jesús pudo darle la atención a personas desconocidas mientras uno de sus mejores amigos se moría. Y debemos de entender que uno de nuestros mayores propósitos en esta tierra es servir a Dios, y servir a Dios a través de servir a las personas. Nuestra vida va a carecer de sentido mientras vivamos para servirnos a nosotros mismos. Pero cuando nosotros entendemos que somos un instrumento de Dios para bendecir y para servir a las personas, entonces nuestra vida cobrará sentido. Mira lo que dice Efesios 2:10 en la nueva versión internacional. Dice: porque somos hechura de Dios, creados en Cristo para buenas obras. Esta parte es importante porque mucho decimos ahora de que somos salvos por gracia, que somos salvos por la fe y no por obras. Pero que seamos salvos por la fe y no por las obras representa que dejaremos de tener las obras. Todo lo contrario, Jesús mismo decía: obras de arrepentimiento, obras de evidencia que realmente tu vida está siendo transformada por Dios. Y aquí Pablo está diciendo: fuimos creados por Dios, fuimos formados por Él, pero fuimos formados con una finalidad: para buenas obras. Dice: las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Dios nos creó a nosotros y Él puso en nosotros cada don, cada aptitud, cada característica, cada habilidad. Pero no las creó para nosotros mismos, sino que las puso para que pudiéramos ser un instrumento usado para servirlo a Él y para servir a las personas, o servir a Dios a través de servir a las personas. Yo sé que mucho de la plenitud en mi vida no está en las cosas que tengo. Escucha esto, familia: la plenitud de tu vida no está en las cosas que tienes. La plenitud de nuestra vida está en la oportunidad de poder hacer algo para Dios. Otra vez, la plenitud de nuestra vida no está en las cosas que tenemos. La plenitud de nuestra vida está en la oportunidad que tenemos de hacer algo para Dios. Y te lo cuento de experiencia propia.
Yo estuve en un momento de mi vida donde tenía todo lo que soñaba, todo lo que quería, todo lo que anhelaba. Tenía un buen trabajo, tenía una buena casa, tenía un buen carro. A lo mejor tú dices, ay, eso es poco, yo añoro mucho más. Bueno, te estoy hablando desde las metas que yo tenía en mi propia vida. Al fin estaba casado con la mujer que quería por el tiempo que había esperado, y tenía todas estas cosas, pero seguía sintiendo un vacío en mi corazón. Seguía habiendo una pregunta latente dentro de mí como, ¿y esto es todo lo que tengo que hacer? Y no fue hasta el momento que dejé de servirme a mí mismo y me di la prioridad de escuchar qué era lo que Dios anhelaba para mi vida, y decidimos regresar a Hermosillo para comenzar a servir a Dios. Y déjame decirte, no solo hemos encontrado plenitud en servir a Dios, sino que nos hemos asombrado y sorprendido con la sobreabundancia de la provisión de Dios para nuestra vida. Y de alguna forma no tiene ningún sentido que seas más prosperado en México que en Estados Unidos, pero Dios no tiene límites, y cuando tú estás en el centro de la voluntad de Dios, Él proveerá todo lo que tú necesitas. Cuando tú haces en tu vida a Dios una prioridad, Él hará en Él una prioridad las necesidades de tu vida. Fuimos creados para servir a Dios. No podemos tener mayor propósito. Aún tu carrera no puede tener mayor propósito que el servir a las personas, que el servir a Dios a través de servir a las personas. Y yo no digo que no tengas proyectos personales, yo no te digo que no tengas metas y sueños, y no digo que no te prepares para que puedas alcanzar y poder tener una buena vida, pero nunca por encima de lo que podemos hacer y servir a Dios. Ahí está el problema. Cuando servirnos a nosotros mismos está por encima de servir a Dios y servir a las personas. Cuando nuestras propias metas están por encima del propósito que Dios tiene para nuestra vida. Cuando nuestras metas son totalmente contrarias al propósito que Él tiene para ti. Mira lo que dice Job 10:8. Dice, tú me hiciste con tus propias manos, tú me diste forma. Salud. Tú me diste forma, dice, con tus propias manos. Dios dice, no se aceptan reclamaciones. Yo no le di la forma a tu cuerpo, ¿verdad? Cuando dice yo te di forma, es yo te di las aptitudes, ¿verdad? Yo te di estos dones, yo te di estos talentos, yo te di, Emanuel, esa característica. Yo te formé a ti, pero te formé con un propósito. Y todo lo que he puesto en ti es con la finalidad de que me puedas servir a mí en el propósito que yo tengo para ti. Y Dios no solamente te dio forma y te dio aptitudes y te dio características para que le sirvas a Él directamente, sino para que le sirvas a Él a través de servir a las personas. Si nos diéramos cuenta cuánto nuestros actos pueden impactar la vida de una persona, más que nuestras palabras, más que nuestra teología y más que nuestra enseñanza, son nuestros actos y nuestra forma de vivir lo que marca la vida de una persona por la manera en la que tú lo haces sentir con tu manera de servir. Ese es el mensaje más escandaloso que tú y yo podemos hacer. El hombre dijo, yo no sé si ese hombre es pecador o no. Lo único que yo sé es que antes era ciego y ahora puedo ver. Yo no sé si ese hombre tiene la teología correcta. Yo no sé si ese hombre va a la iglesia correcta. Lo único que sé es que yo me sentía de esta manera y ese hombre se compadeció de mí, me extendió su mano y me ayudó. Eso sí impacta a una persona. No qué tan bonito podamos hablar, no qué tan bonito podamos predicar, sino qué tan similar al caminar de Jesús podemos ser. Primera de Pedro 4:10. Y perdónenme que voy un poco rápido, pero está larga la cosa. Dice, primera de Pedro 4:10, dice, cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido. O sea que Dios te da un regalo, un don, tú lo abres y tú piensas, no, esto es para mí. Y Dios te dice, no, eso te lo di para los que están alrededor de ti. ¿Cómo sería una fiesta en la que te regalo, Andrés, un iPhone y luego te digo, pero eso no es para ti, es para Karina? ¿Qué pasó? No me quieras tanto. Dice, yo puse estos dones no para que te sirvas a ti mismo. Emanuel, yo puse una pasión en ti para predicar la palabra, pero no para que te beneficies de ella, sino para que bendigas a través de ella.
La finalidad no es beneficiarte de ella, la finalidad es bendecir a través de ella. Te di esa capacidad de negocios, ¿para qué? Para que bendigas a través de ella. Te di esa facilidad de palabra, no para que te beneficies, sino para que bendigas a través de ella. Mi cuarto propósito en la vida es servir a Dios a través de servir a los demás. Cada vez que tú y yo servimos a los demás de una manera desinteresada, estamos sirviendo a Dios. Mujer, cada vez que tú sirves a tus hijos, que ni las gracias te dan los desgraciados, que ni levantan el plato, ¿verdad? Tú estás sirviendo a Dios. Cada vez, esposo, que tú haces algo por tus hijos, por tu esposa, por un amigo, por un colega, tú no estás sirviendo a esa persona, tú estás sirviendo a Dios. Y eso tenemos que tener claro en mi mente, que todo lo que hago y todo lo que soy sirve y existe para servir a Dios. Mateo 20:28. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvieran. No vino para que le sirvieran. Jesús no vino. Escucha eso. Jesús ya estaba siendo adorado en el cielo. Jesús tiene billones y billones de ángeles a su servicio en el cielo. ¿Tú crees que Jesús vino a la tierra para ser adorado y ser servido? No, Él no vino a eso. Él vino para servir. Y tú y yo tenemos un propósito en la eternidad, pero al igual que Jesús, en esta tierra no hemos venido para ser servidos, hemos venido para servir. Y esto no es algo que Dios nos enseñó desde su trono, esto es algo que Dios mismo bajó, se hizo hombre y nos lo modeló en toda su vida. Y hasta el último momento y hasta el último suspiro, Jesús siempre estuvo pensando en los demás. Madre, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Pensando Jesús en los demás, en el momento de mayor agonía, de mayor dolor y mayor soledad, en el momento más pesado de su vida, Jesús nunca estuvo pensando en sí mismo, siempre estuvo pensando en los demás. Siempre estuvo pensando en los demás. ¿Qué significa servir como Jesús? ¿Qué es servir como Jesús? Estamos hablando que el cuarto propósito es que fuimos creados para servir. Ahora, ¿para servir como quién? Para servir como Jesús. ¿Y qué significa servir como Jesús? Número uno, servir como Jesús significa estar disponible. Servir como Jesús significa estar disponible. Ahora vamos a definir qué significa estar disponible. Significa que se puede disponer libremente de Él, o que está listo para usarse o utilizarse. Significa, estar disponible significa que puedes disponer de Él libremente. No hay reservas, no hay condiciones, no hay letritas pequeñas. Disponible significa que puedes disponer de Él en cualquier momento, en cualquier lugar, dice, o que está listo, en posición de listos para usarse o utilizarse. Muchos queremos servir a Dios, pero nunca estamos disponibles. Es que yo sí quisiera servir, la verdad, pues que no tengo tiempo. Estuvo muy asha esa, ¿verdad? Pero la verdad es que no se necesita estar desocupado para servir a Dios. La realidad es que no tienes que estar desocupado para estar disponible, ¿sí o no? No necesitas estar desocupado para estar disponible para Dios. No necesitas que te sobre el tiempo. De hecho, déjame decirte, si tú eres de las personas que está esperando que algún día el tiempo le sobre para poder servir a Dios, déjame te digo, nunca te va a llegar la hora. Porque en esta vida el tiempo, el recurso más valioso y más escaso y más limitado que tenemos es el tiempo. El dinero que pierdes lo puedes recuperar, la salud la puedes recuperar, pero nunca podrás recuperar el tiempo perdido. Ni Dios te puede regresar el tiempo que ya pasó. Te puede regresar los frutos que llegaste a perder, pero no te va a regresar el tiempo.
Dios no te va a decir: mi hijo, pues has vivido 40 años como te dio la gana, vamos a llevarte otra vez a los 20. No va a pasar. Y estar disponible no es sinónimo de que me sobre tiempo. Estar disponible es sinónimo de que estoy listo y dispuesto para cuando tú digas, como tú digas y en donde tú digas: Señor, yo siempre estoy listo para hacer lo que tú me pidas. Mira, hay ocasiones que, y yo sé que hay ciertas personas con las que traigo 2, 3 cafés pendientes y 2, 3 cosas, pero de verdad parece broma cómo ando. De repente hay amigos que me dicen: ya no me quieres. No, ni a mí parece que me quiero. Pero no importa qué tan ocupado esté, cuando en mi celular entra una llamada con el nombre de Karina. Y si en alguna ocasión estoy en una junta en la que realmente sería una falta de respeto y no puedo tomar esa llamada, cuelgo la llamada y me aseguro por celular que todo esté bien. Le digo: estoy en junta, ¿todo bien? Porque no importa qué tan ocupado pueda estar o con quién pueda estar, siempre estoy disponible para ella. Porque si no me va como en feria, ¿verdad? Porque disponibilidad no quiere decir que estás para alguien cuando te sobra tiempo, sino que estás dispuesto en todo momento. Disponibilidad no significa que estás para alguien cuando te sobra tiempo, sino que estás dispuesto en todo momento. Y por eso, familia, y perdonen mi arrogancia, nunca ha estado condicionado mi servicio a Dios de acuerdo a mi carga de trabajo. Me acuerdo en una ocasión que mi suegro me dijo: Emanuel, te veo cansado, si quieres toma un descanso, podemos entrar todo un equipo al quite. Le dije: no, suegro, no me quite esto, yo lo necesito. Yo necesito servir a Dios. Yo necesito estar ahí. Esto es lo que le da sentido a mi vida. Esto es lo que hace que valga la pena, después de una semana tan cargada de trabajo, poder servir a Dios a través de servir a las personas. Y hay ocasiones y hay temporadas altas en las que muchas cosas tengo que poner en pausa. Tengo que abandonar un poquito el fútbol, el hobby, el pádel. Tengo que dejar ciertas cosas. Y muchas cosas son negociables, menos mi servicio a Dios. Porque yo sé que si yo dejo de servir a Dios, yo empiezo a perder el rumbo de uno de los propósitos más importantes por los cuales Dios me puso en esta tierra. Y eso no es porque yo sea el pastor o el predicador, eso también es para ti. Cuando tú y yo dejamos de servir a Dios, dejamos de tener propósito en esta tierra. Mira lo que dice Mateo 20, 30 y 32. Dice: 2 ciegos, iba caminando Jesús, 2 ciegos gritaron: Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Jesús se detuvo y los llamó. ¿Qué quieren que haga por ustedes? Ve esta imagen. Va Jesús, tiene el propósito más importante que ha existido sobre la faz de la tierra: morir por la humanidad para salvarnos para nuestra eternidad. Y Jesús va ocupado, tiene una agenda súper saturada. No creo que alguno de nosotros tenga una agenda más importante que la que Jesús tenía. Y en ese momento, cuando 2 desconocidos gritaron: Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí, Jesús se detuvo y dijo: ¿qué quieren que haga por ustedes? Y si el Rey de Reyes y Señor de Señores puede tener 1 minuto su agenda para atender la necesidad de otra persona, no creo que tú y yo no podamos hacer lo mismo. No, o sea, no sé quién a veces nos creemos que somos. Como si el mundo se fuera a detener porque detenemos tantito nuestras prioridades para atender las necesidades de las personas que están a nuestro alrededor. Imagínate que llegáramos al cielo y que le dijéramos a Dios: todo esto hice, sí, hijo, pero te faltó atender todas estas necesidades que había puesto alrededor de ti para ser suplidas. Tú eras la llave, tú eras la puerta, tú eras el mensaje que iba a llegar a traer esperanza a esa persona, pero estuviste demasiado afanado persiguiendo tus propias metas. Proverbios 3:28 dice: nunca digas te ayudaré mañana cuando puedes ayudar hoy. Siempre decimos: no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Mira cómo dice Proverbios: nunca digas te ayudaré mañana
cuando puedes ayudar hoy? ¿Cuáles son los obstáculos en nuestra vida diaria que nos privan de poder servir a Dios a través de servir a las personas? Mira, hay una historia en Lucas 10:25, apúntala, no la voy a leer porque me va a quitar mucho tiempo, pero esta es la parábola del buen samaritano. ¿La han escuchado? Y dice que un hombre está ahí y le dice: ¿cuál es el mandamiento más importante? Y Dios le dice: pues ¿qué dice la ley? Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Y luego dice: este hombre, queriendo justificarse, o sea, queriendo justificarse, yo sí puedo amar a Dios, pero no puedo amar a mi prójimo. Y dice, queriendo justificarse, dijo: ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién es el próximo? Y Jesús, que siempre hablaba en parábolas, dice: una vez un hombre salió y unos ladrones lo asaltaron al punto de medio matarlo y lo dejaron tirado a la orilla del camino. Y dice: y el primero que vino a su encuentro, dice, fue un sacerdote, pero viéndolo, dice, se apartó de él y siguió. ¿Qué es el primer obstáculo por el cual muchas veces tú y yo no servimos a las personas? Número uno, nuestro primer obstáculo es el egocentrismo. Estamos demasiado centrados en nosotros mismos. Estoy muy ocupado, no tengo tiempo. Estamos demasiado enfocados. Esta es una realidad en todos nosotros. Todos estamos demasiado ocupados en nosotros mismos, trabajando en nosotros mismos. Y no hay nada de malo, como te decía ahorita, que estés trabajando en ti mismo, que te quieras superar. Dios mismo quiere llevarte a otro nivel, pero nunca a costa de olvidarte de la necesidad de los demás. Nunca a costa de sobrepasar la necesidad de las personas que Dios va poniendo a tu alrededor. Y la primera razón por la cual muchas veces no hacemos algo más es porque nuestro ego no nos permite servir a las personas que Dios va poniendo a nuestro alrededor. Y me encanta este ejemplo de Jesús, porque el primero que puso de ejemplo fue a un sacerdote. Y el sacerdote tenía todas las justificaciones para no servir a este hombre judío, muy probablemente de su propio templo, de su propia congregación. Y saben, los sacerdotes no se podían acercar a un cadáver porque entonces ellos quedaban impuros. Entonces yo creo que el sacerdote, muy probablemente dándole el beneficio de la duda, dijo: si ese hombre está muerto, yo voy a quedar impuro y no voy a poder cumplir con mis obligaciones. Si ese hombre está muerto, entonces yo no voy a poder continuar con la obra a la que Dios me ha llamado. ¿Y cuántas veces? Muchas veces nuestras justificaciones se pueden sentir correctas. ¿Sí o no? Somos especialistas para hacer las justificaciones correctas. No, si cuando se trata de justificarme, tengo para por todos lados darte razones y razones correctas. Pero hay ocasiones en las que Dios nos está llamando en algún momento específico, que aunque la regla de no contaminarte esté vigente, nunca superará la regla de la misericordia. Ese era siempre el problema con los fariseos. Es que estaban más preocupados por descansar el sábado que por sanar un enfermo. Estaban más preocupados por no romper la regla del descanso que por atender la necesidad de alguien necesitado. Y hoy en día hacemos lo mismo. No, es que esto no es correcto. No, es que no está bien que yo le ayude a él. No, es que no es correcto. ¿Qué va a pensar la gente? Hay ocasiones que hay reglas, hay códigos que siguen vigentes, pero nunca estarán por encima de la gente. Y ahí Dios nos tiene que dar el discernimiento para entender y saber: esta situación amerita romper esa regla. Dice un hombre que admiro: tenemos que entender que hay leyes menores y leyes superiores, y las leyes superiores justifican romper las leyes menores.
Eso lo hace hasta la policía. ¿Qué pasa si tú vas a 120 kilómetros? Te paran, pero si llevas a alguien grave, te abren el camino. ¿Y por qué no tenemos ese mismo sentido común y ese mismo criterio para entender cuando vemos a una persona en necesidad? ¿Sabes por qué? Porque estamos más preocupados por nosotros. Estamos más preocupados por cumplir con mi compromiso, por cumplir con mi expectativa, con cumplir con mis metas, y permitimos que el egocentrismo nuble nuestra vida, nuestra vista de la necesidad que hay a nuestro alrededor. Filipenses 2:4 dice: no se ocupen solo de sus propios intereses. No está diciendo no te ocupes de tus intereses, te está diciendo no te ocupes solo de sus propios intereses. No, Dios no está peleado con que tengas prioridades en tu vida. Dios no está peleado con que formes familia. Dios no está peleado con que formes un negocio. Dios no está peleado con que te dediques a estudiar para prepararte de la mejor manera. Pero no solo te ocupes de tus propios intereses, sino también procuren. Y cuando usa la palabra procurar, es porque no es de manera natural. Tenemos nosotros que forzarnos, tenemos que nosotros llevarnos, obligarnos incluso, para podernos interesar en los demás, en la necesidad de los demás. ¿Cuántas veces ya estamos acostados y nos acordamos de la necesidad de alguien? Nos acordamos de la situación que alguien está atravesando. Y decimos: ay, no, pues luego le hablo. No, pues luego le digo. No solamente le des prioridad a tus intereses, sino también procura los intereses de los demás. Porque cuando tú le das importancia a las necesidades de los demás, tú le estás dando importancia a las prioridades de Dios. Eso es lo que pasa. Cuando tú tienes la disposición para ayudar a alguien en necesidad económicamente, no le estás prestando a esa persona. Y debemos de entender que no estamos ayudando a esa persona. Esa persona está siendo ayudada indirectamente para nosotros servir a Dios directamente. Nuestra recompensa no viene de la persona a la que estamos ayudando. Nuestra recompensa viene del Señor, que está sentado en el cielo, que es justo y que ve todas las obras que se hacen en el anonimato. Isaac, ¿me puedes apoyar, por favor? El segundo obstáculo es el perfeccionismo. Muchas personas estamos esperando que todo esté perfecto para podernos involucrar. Estamos esperando que los hijos se hayan ido de la casa. Estamos esperando a que se arregle mi economía. Estamos esperando que el matrimonio esté mejor. El matrimonio va a tomar mucho tiempo. Y es más, déjame te digo, nunca vas a tener el matrimonio perfecto para servir. Nunca. Hay ocasiones que no sé qué estamos esperando, que se alineen los astros, que baje un ángel de cielo y nos diga: es el momento de servir. Esperando que todo esté perfecto. No, yo no voy a servir porque traen un desorden, un caos. Hey, pues ven y ayúdanos y vamos a ordenar esto. Vamos a ponernos, si Dios te está dando la capacidad de ver un problema, también te está dando la capacidad de resolver ese problema. No sigas esperando como, no sé qué estás esperando. No sé qué estás esperando, pero se te está acabando tu tiempo, te está acabando tu recurso más valioso. Y hay personas que Dios tiene preparadas, que se encuentren a través de tu servicio. Y no dudo que por su gracia, si tú y yo no nos levantamos, Dios levantará a alguien más. Porque todos somos importantes, pero nadie es indispensable. Pero el momento perfecto para servir es hoy. El lugar perfecto para servir es este. La familia perfecta para servir es la que ya tienes. No sigas esperando otro momento. No sigas, no, es que voy a terminar el código y entonces me voy. No, no importa. Claro, en el camino prepárate lo mejor que puedas. Te vamos a ir dando las herramientas, pero ya. Ahorita estábamos en el desayuno de nuevos. Omar, ¿verdad? Contando su testimonio. Un infarto se vino a Hermosillo. Yo no sé si fue fe eso, pero
Ese es un mensaje para servir a los demás. Tu historia, ese es un mensaje para servir a los demás. ¿Cómo llegaste en 1000 pedazos? Y Dios, en lugar de darte la espalda, te dio los brazos y te restauró y te transformó, y hizo una nueva obra, hizo lo que parecía imposible en tu vida. Eclesiastés 11:4 dice: el agricultor espera, perdón, no es cierto, el agricultor que espera el clima perfecto nunca siembra. El agricultor que espera el clima perfecto nunca siembra. Imagínate los agricultores de Hermosillo esperando el clima perfecto. Pues ¿cuándo? Y adivina dónde está. Digo, no es agricultura, pero adivina dónde está la mejor carne del mundo. Ahí nomás. Las mejores uvas. ¿Sabes por qué? Porque nunca existe el momento perfecto. Algunos están esperando el momento perfecto para casarse. No te va a llegar. Algunos están esperando el momento perfecto para dar un paso de fe y creerle a Dios. Nunca va a haber un momento perfecto. El momento es hoy. El reino de los cielos sufre violencia. Y dice: y solo los violentos, solo los atrevidos arrebatan ese reino. Dios no ha querido retrasar la cosecha. Nosotros hemos retrasado la cosecha porque estamos esperando el momento perfecto. Cuando Dios no necesita un tiempo perfecto, Él necesita un corazón dispuesto. Es todo lo que necesita. Hay muchos mejores que tú quizás, pero si tú puedes tener un corazón dispuesto, Él va a hacer con tu vida cosas que nunca imaginaste y nunca pensaste. Porque perfección no sirve de nada si no hay disposición. Perfección no sirve de nada si no hay disposición. El tercer obstáculo es el materialismo. Muchos están deteniendo su servicio a Dios porque hay una prioridad al materialismo. Lucas 16:13 dice: nadie puede servir a dos amos. No se puede servir a Dios y estar esclavizado. Hay una gran diferencia entre servir y estar esclavo al dinero. El hecho de que estás tan involucrado en hacer riquezas, en hacer dinero, que no tienes tiempo para hacer algo más. Yo estoy comprometido con ser altamente productivo. Yo no estoy en una oficina leyendo la Biblia toda la semana. Perdóname. El lunes tengo un trabajo como tú y como todos los que están aquí. Tengo una familia que mantener. Tengo personas juntas que tener. Y quiero prosperar. Trabajo porque quiero darle la mejor vida que pueda a mi esposa y a mis hijas. Pero nunca eso estará por encima de mi compromiso a servir a Dios. Nunca, porque Dios es el primero. Él merece toda mi devoción. Él merece todo mi compromiso. Y yo entiendo que estés ocupado, yo entiendo que tienes un puesto bien importante, pero nada más importante que Dios. Y no podemos estar tan comprometidos con lo material y estar comprometidos también con Dios. No se puede, es imposible, es como agua y aceite. Pero sí puedes estar altamente comprometido con Dios y Dios prosperando la obra de tus manos en todo lo que haces. Todo lo que he visto, toda la bendición de Dios sobre mi vida ha sido su fidelidad. Yo soy el primer sorprendido cuando cierro un negocio. Yo soy el primer sorprendido cuando mi jefe me dice: te voy a dar un aumento. Yo sé, es Dios diciéndome: hijo, yo voy a proveer todo lo que tú necesitas. Yo voy a cumplir cada anhelo de tu corazón. Déjame eso a mí. Por eso servir a Dios no es cuestionable. No es cuestionable.
Porque mi mayor bendición y mi mayor privilegio es servir a mi Dios. Y encima de eso, nunca mi servicio se podrá comparar a su bendición, su respaldo y su favor sobre mi vida. Ni con que le dedicara todos los días de mi vida que me quedan sería suficiente para agradecerle todas las bondades que Él ya ha tenido con mi vida hasta este momento. Y por eso todo es negociable. Aún estoy dispuesto a renunciar a sueldos y a negocios si eso se convierte en una competencia para servir a Dios. Y a veces estamos demasiado comprometidos con lo material que olvidamos que fuimos creados para algo más. Tú no fuiste creado para que el dinero te tenga. El dinero fue creado para servirte. El dinero fue creado para que tú puedas darle propósito y puedas bendecir a las personas, puedas bendecir a tu familia, puedas ayudar a los que están en necesidad. Dios no está peleado con el dinero. Dios es el primero que quiere prosperarte. Dios es el primero que te dice: pruébame y verás si no abro las ventanas de los cielos sobre tu vida hasta que sobre y abunde. Pero primero busca el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Y las bendiciones te perseguirán a donde quiera que tú vayas. No importa si es en qué país, si es Estados Unidos o es México, si es el campo o es la ciudad. Yo soy el Señor a donde quiera que tú vayas. Perdónenme que me emocione, pero esta es una realidad en mi vida y yo quiero que tú la puedas vivir. Yo quiero que tú la puedas experimentar. Que no tenemos mayor privilegio en esta vida que vivir esta vida sirviendo a Dios, dentro y fuera de la iglesia, sirviendo a Dios, sirviéndolo a Él. Número 2, servir como Jesús significa ser agradecido. Servir como Jesús significa ser agradecido. Hay muchas personas que viven con la expectativa de que todo el mundo les agradezca por lo que hacen. Cuando los agradecidos debemos de ser nosotros por la oportunidad que tenemos de servir a los demás, la oportunidad que tenemos de replicar algo que Jesús hizo. Muchos maridos se quejan porque sus mujeres no trabajan. Es un privilegio que un hombre pueda proveer toda la necesidad de su casa. No lo veas como una desventaja, no lo veas como una maldición, no lo veas como un castigo. Hombres, esto debería ser un orgullo para nosotros, decir: yo puedo proveer para mi casa en todo lo que necesitan. Porque si el que no provee para los suyos es como un incrédulo, aquel que provee para los suyos es un hombre de fe. Y mi esposa trabaja y me encanta que trabaje, pero para mí es un privilegio poder sostener nuestra casa. No es una carga, es un privilegio. Servir a los demás con agradecimiento. Debería haber agradecimiento. Hombres, que mamá puede estar en casa haciendo un trabajo tan vital como proteger y cuidar a la familia. Debería de haber agradecimiento. Señor, gracias que tú has proveído un trabajo, me has dado las aptitudes y las cualidades para mi esposa y yo hacer equipo. Mientras yo trabajo como negro, ella vive como blanca, ¿no es cierto? Mientras yo trabajo, estamos haciendo equipo. Yo siempre le digo a mi esposa: ¿sí o no, amor? Esto es gracias a ti también. Cada logro que tenemos allá afuera, en un negocio, en el trabajo, es gracias a ella también. Porque yo no podría hacer todo lo que yo hago si no fuera porque ella está cuidando bien mientras yo no estoy. Ella está formando a nuestras hijas, ella las está instruyendo, y hacemos un equipo con agradecimiento. Cuando sirvamos a Dios, no significa que le estamos haciendo un favor a Dios, sino que cuando servimos a Dios significa que estamos agradecidos con Dios por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Por eso servimos. No servimos para hacerle el favor a Dios. Alabanza, no le están haciendo el favor a Dios. Es un privilegio.
Yo no le estoy haciendo un favor a Dios. Yo soy el privilegiado porque había muchas otras opciones y Él me escogió a mí a través de mis suegros. Edecanes no le están haciendo un favor a Dios. Gracias, a lo mejor a nosotros sí, que nos permiten operar, pero su servicio no es un favor. Su servicio es una adoración a Dios, es un agradecimiento a Dios, es una alabanza a Dios. El privilegio más grande que tenemos es poder servir al Dios Todopoderoso. Es un privilegio el que tenemos. Cuidar los bebés de alguien más, Josie y Ana. Cuidar a los niños de alguien más, a los jóvenes de alguien más, instruirlos. Es un privilegio. Estudiar para prepararme para este domingo es un privilegio. Aportar económicamente a la casa de Dios para mí es un privilegio. Servir a Dios lo hago por agradecimiento. Yo no doy diezmos y no doy ofrendas para hacerle manita de coche a Dios, y no se lo doy por obligación y porque es un mandamiento. Se lo doy por agradecimiento, porque Él ha sido absurdamente bueno con mi vida. Vamos a darle un aplauso a Dios. Te estás perdiendo de mucho si tú estás haciendo las cosas por obligación y no por amor. Las cosas por obligación nunca se disfrutan. Hay cosas que son una obligación y una responsabilidad de nosotros, pero aún nosotros podemos encontrar cómo disfrutar esa responsabilidad y esa obligación. Si es una responsabilidad de la familia de la fe, sostener la familia de la fe, sí, pero no lo hago por eso. Lo hago porque es un privilegio. Es un privilegio, Señor. Wow, ser socio en tu obra, ser parte de tu obra. Ningún rendimiento de interés me puede dar la satisfacción de invertir en tu reino, de meterle a tu reino, de dedicarme a tu reino. Salmo 102 dice: sirvan al Señor con alegría. Otro verso dice: porque Dios ama al dador alegre. Él ama cuando tú alegremente cubres la necesidad de alguien más. Él ama cuando tú alegremente das tus diezmos, tu ofrenda. Él ama cuando tú alegremente sirves a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos. Él le agrada, lo vuelve loco que tú sirvas a los demás con alegría. Segunda de Timoteo 1:9 dice: quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. O sea, Dios nos llamó porque tiene un propósito para ti y para mí. Te decía hace unos momentos que Él nos formó. ¿Y sabes qué? Él nos dio esa medida y esa forma para servir a los demás. Y la única manera y la mejor manera en la que tú y yo podemos desarrollar nuestros dones y aptitudes es sirviendo a los demás. La mejor manera en la que tú vas a desarrollar los dones, aptitudes y cualidades que Dios te dio es a través de servir a los demás. A mí me encanta decirlo. Willy Castañeda, hijo, uno de los mejores productores de video, y ahora me animo a decirlo, en el país. Fue un muchacho que a sus 15 años estaba allá arriba aprendiendo, sirviendo. Orlando, hace unas cuantas semanas lo tuvimos tocando aquí. Ese muchacho rogaba por servir, rogaba por tocar en la iglesia, pidiendo una oportunidad. El día de hoy es el productor de uno de los cantautores más grandes del mundo. Ve hasta dónde lo ha llevado una actitud de servicio. ¿Y sabes qué? Habló con él y me dice: pero nada me llena como servir a Dios en su iglesia. Nada me llena como estar ahí, siendo parte de lo que Dios está haciendo en la iglesia. El propósito de Dios es que yo le pueda servir. Y sabes, familia, aquí voy a parar. Realmente queda mucho, pero vamos a continuar en la reunión de hogar con este tema. Queda mucho por hablar, queda por hablar de los obstáculos de nuestro agradecimiento. Y
queda por hablar de la fidelidad. Y yo quiero animarte a que si no estás en una reunión, pasa a la mesa hoy, forma parte de una reunión, porque vas a seguir siendo preparado, no para vivir una vida eclesiástica de iglesia, no, sino para vivir una vida con propósito. Así que pasa, infórmate. No sé, quizás Alain podamos grabar el resto del mensaje después y que lo puedan ver también en redes, aquellos que quizás no tienen una reunión, pero yo te recomiendo altamente que te involucres a una familia en casa, porque queremos que tú puedas conectar con el propósito de Dios para tu vida. Vamos, familia, te pido te pongas de pie. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias, Señor, porque si en alguna forma esta palabra ha sido confrontadora, sacudidora, Señor, es porque tú nos amas y tú anhelas y tú deseas que tu propósito sea hecho en nuestra vida. Ese propósito que ojo no ha visto, oído no ha escuchado, mente no ha concebido. Señor, que ese propósito cobre vida en nuestra vida. En el nombre precioso de Jesús, yo pongo en tus manos cada persona que hoy ha recibido esta palabra, que esta palabra, Señor, caiga en tierra fértil y realmente pueda dar un fruto abundante en la vida de cada una de las personas que hoy estamos aquí. En el nombre precioso de Jesús, amén.